Bueno, ok, ahí está. Muchísimas gracias, Pastor Juan Carlos, por la invitación. Muchísimas gracias, Iglesia, por ser tan excelentes anfitriones desde el día de ayer, el día de hoy que hemos estado aquí. Y nos gozamos con ustedes por estos primeros 7 años de lo que Dios ha estado haciendo en esta zona de la ciudad. Y una cosa es predicar y enseñar sobre la unidad, y otra cosa es hacerlo y vivirlo. Así que Pastor Juan Carlos, su esposa América, gracias, porque nos invitaron a varios pastores de la ciudad y fomentando la unidad, y se puede predicar, pero la viven ustedes. Gracias por esta invitación y gracias a toda la iglesia por este increíble recibimiento y por pues felicitarlos por estos primeros 7 años de algo que Dios todavía tiene preparado, muchas cosas que hacer con ustedes. Así que muchas felicidades por estos primeros 7 años. Y hoy en esta tarde, ¿cuántos vienen con su corazón preparado y listo para Dios? Porque el tema de hoy en este día es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto les da alegría eso? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, para dar inicio hoy en este día. En Romanos 8:14 dice lo siguiente: porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hagamos una oración. Precioso Señor y Dios, gracias por darnos la oportunidad hoy de estar congregados en este lugar, Señor. Queremos pedirte, Padre, que hoy tu palabra, Dios, fluya, Dios, en cada uno de nuestros corazones. Estamos aquí dispuestos, Dios. Reconocemos, Señor, Padre, que solo tu Santo Espíritu puede hacer la obra en medio de la iglesia, Señor. Y aquí estamos, Señor, pidiéndote, Padre, que tu palabra sea revelada, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas. Recibe hoy en este día toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, Dios. Amén. Así que Romanos 8:14 acabamos de leer: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué increíble este tema, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y hay tanto en la mente, en el corazón, que no sé por dónde empezar, ¿verdad? Pensaba mucho en Apocalipsis, cuando Jesús se revela a Juan y le habla a las 7 iglesias. Y a través de ese mensaje que les da a las 7 iglesias encontramos lo que Dios aplaude y lo que Dios no aprueba en las iglesias. Y con eso nos está ayudando, y con eso nos está dando una guianza por dónde Él quiere que caminemos y por dónde no. A través de lo que encontramos en ese mensaje tan especial en esas 7 iglesias, vemos lo que hay en el corazón de Dios, qué le molesta de su iglesia y qué aplaude Él. Y entonces eso nos ayuda tanto a poder ser guiados por su Santo Espíritu. Y sin embargo, yo quisiera, de alguna manera, algo que Dios trajo poderosamente en mi corazón, el poder traer este mensaje. Y quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice lo siguiente: ahora bien, ¿hay diversidad de qué? Dones. Y yo quiero que empecemos viendo esto. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu.
a otro fe por el mismo Espíritu, y al otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿cómo? Como Él quiere. Entonces el don es algo, es un regalo que Dios da a la iglesia, y que no es algo donde nosotros decimos yo quiero yo quiero aquello. No, dice que Él lo da como Él quiere. Eso significa que Él es el que guía a la iglesia. Lo que menciona Pablo es que somos un cuerpo en Cristo, y cuando Él reparte, Él no está esperando que tengamos envidia unos de los otros por determinados dones que Él reparte. Él está esperando que la iglesia caminemos juntos y en unidad. Y lo que yo quiero hoy que veamos es que normalmente dentro de la iglesia, cuando hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, este es un versículo que normalmente como iglesia nos gusta mucho. Pero hoy quiero llevar dos caminos paralelos. Uno sobre esto que Dios ha hecho y que sigue haciendo al día de hoy, que sabes que son milagros, y vamos a seguir viendo milagros. Pero ahora quiero que veamos otra parte que no es muy tocada cuando hablamos del Espíritu Santo. Normalmente dentro de la iglesia queremos ser guiados por el Espíritu de Dios a través de dones. Y este tipo de dones los buscamos mucho como iglesia y estamos esperando que Dios se mueva en nosotros. Pero Gálatas capítulo 5. Versículo 22. Díganme si lo tienen, ¿sí? Mas el fruto, escucha, ¿qué vimos acá? Dones. Ahora la palabra de Dios nos dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, escucha, no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esto era lo que Dios de alguna manera ponía en mi corazón. Está estos dos caminos aquí paralelos que van junto con la guianza del Espíritu Santo. Una parte donde van los dones y donde la iglesia siempre hemos anhelado y hemos querido movernos. Pero están los frutos del Espíritu, que es algo donde Dios siempre ha querido guiar a la iglesia y que muchas veces no nos hemos dejado. ¿Saben por qué? Porque los frutos tienen que ver con nuestro carácter. Y normalmente nosotros podemos decir que hay una persona llena del Espíritu Santo que podemos ver que tiene dones. Sin embargo, en muchas ocasiones no vemos el carácter en la vida de las personas. ¿Te has encontrado con personas, no sé, de alguna manera manifestando algún don del Espíritu Santo, pero luego los tratas y te das cuenta que no tienen ningún fruto? Donde el carácter en sus vidas no se ha desarrollado de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la iglesia pueda ser guiada por el Espíritu Santo, donde solamente nos estamos enfocando en lo que queremos, pero no queremos que Dios transforme nuestro corazón y nuestra vida? Ralph Mahoney, un hombre muy conocido, escritor de muchos libros, uno de ellos que ayudó a muchos pastores alrededor del mundo, llamado El Callado del Pastor. ¿Alguien lo ha escuchado? Amén. Ralph Mahoney contaba un testimonio que hoy quisiera compartírtelo. Dice que era en los años de 1930. En los años de 1930 se levantó un evangelista. Él era de Sudáfrica. Este hombre se llamaba Van Eyck. Hacía grandes campañas
Y este hombre salió a hacer campañas, pero no allí en Sudáfrica, sino que él salió a ministrar a Australia. En Australia él salió a hacer campañas y dice que eran campañas de miles. Los auditorios se llenaban, los lugares a donde iba se llenaban, porque era un hombre que ministraba mucha sanidad, hacía muchos milagros. Donde quiera que él se paraba, sucedían grandes cosas. Después de 18 meses de campaña, 1 año y medio de estar en campaña en Australia, dice Ralph Mahoney que se descubrió que en cada ciudad donde estuvo, este predicador tuvo problemas en el área sexual. En cada ciudad donde estuvo. Los pastores de Australia se juntaron y hablaron con él y le dijeron: sabemos lo que está pasando y te vamos a pedir que tú salgas de Australia. En el caso de que no te quieras ir, lo que va a pasar es que vamos a ponerte en primera plana en todos los periódicos de Australia y vamos a dar a conocer lo que tú has estado haciendo en cada una de nuestras ciudades. Este hombre, ante esta amenaza, decide salir y regresa a Sudáfrica. Pero lejos de dejar el ministerio, este hombre sigue en sus campañas. Y en Sudáfrica siguen las campañas y siguen miles de gentes escuchando el evangelio, y mucha gente se está salvando, y también están sucediendo un sinfín de milagros. En esa última noche, cuenta Ralph Mahoney, que este hombre, antes de dar inicio con aquel mensaje en aquella campaña, un hombre de la primera fila se levanta y lo señala y dice: ese hombre es un mentiroso. Ese hombre ha estado durmiendo con mi esposa. Sorprendido Van Eyck ante aquella acusación en frente de miles de personas, dice: eso no es cierto, lo que este hombre está diciendo no es cierto. Y dice lo siguiente: alguien está mintiendo, o este hombre está mintiendo, o yo estoy mintiendo. Y declara el siguiente juicio: cualquiera de los dos que esté mintiendo, él queriendo quedar bien delante de todo el auditorio, que muera en 72 horas. Ese día él sigue con su campaña, termina, de alguna manera se ve tan convincente, ¿no? ¿Quién puede hacer una declaración así? Digo, solamente alguien que lo estén acusando falsamente. Cuando termina ese día, en la noche, su campaña, sus amigos lo llevan a un río para ir a cazar. Ese día van a quedarse a dormir ahí a la orilla del río. Ese día en la noche, Van Eyck es picado por una mosca, tsetse. Esta mosca, cuando te pica, da una fiebre mortal. Murió al siguiente día este evangelista. ¿Qué pasa cuando tú y yo estamos buscando los dones, pero no el carácter de Dios? Cuando no somos transformados por Dios. La iglesia de alguna manera por muchos años ha buscado y ha querido los dones de parte del Espíritu Santo, pero se le ha olvidado el carácter, los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo lo que tiene que ver con nuestro carácter. La iglesia de alguna manera nos gusta más las cosas especiales como los milagros, pero no el ver que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón. Hemos puesto tanto énfasis en esto, y yo quiero que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 7, para que veamos una historia de un hombre llamado Esteban. En el capítulo 7
Versículo 51, podemos empezar a leer. Esteban está a punto de terminar un sermón delante de la gente que lo está acusando por su fe. Y dice en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también en vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían. ¿En dónde? En sus corazones, y crujían los dientes contra él. Pero escucha, versículo 55, si traes ahí tu Biblia, subráyalo. Pero Esteban, ¿lleno de qué? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Pero escucha por qué estaba lleno del Espíritu Santo. Esto me pega tan fuerte en mi corazón. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que él ve, si de por sí ya estaban rechinando los dientes, imagínate decir que a la diestra de Dios vio a Jesús. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban, ¿cómo dice que estaba? Lleno del Espíritu Santo. Podríamos preguntarnos, ¿por qué estaba lleno del Espíritu Santo? ¿Qué milagro va a hacer aquí? Lo van a matar. ¿Sabes cuánto necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la iglesia, para el medio de persecución? Justo lo que nos estaba hablando el pastor Zárate. El Espíritu Santo es el único que nos puede llenar de paz en medio de situaciones complicadas y difíciles. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo es porque el medio, mira, ¿cuántas veces no hemos visto a nuestro alrededor gente con tantos problemas? ¿Y ya has visto a gente correr? Me refiero como hijos de Dios. Hoy que habemos líderes, pastores de diferentes congregaciones aquí en la ciudad, y que el Espíritu Santo pueda guiar a su iglesia. ¿Cuánto necesitamos la llenura del Espíritu Santo en medio de todo esto que se está levantando? Que va a haber lo que vemos, las leyes, todo en contra del cristianismo. ¿Cuánto necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Y te decía, para dos caminos, porque creo que la iglesia va a estar viendo muchos milagros. El problema es que no se está hablando mucho de los frutos del Espíritu, que tiene que ver con un cambio en nuestros carácter, en nuestra forma de ser. Porque ¿sabes qué pasa cuando hay un líder en tu iglesia que dice ser lleno del Espíritu Santo y no ha sido forjado en el carácter? Se va a ir al primer regaño de tu pastor. Se va a estar moviendo porque su carácter no ha sido tratado. Pero ¿cómo? Es que el Espíritu Santo no es el mismo. Entonces, ¿qué va a pasar si es el mismo Espíritu? ¿Cómo puede ser posible que pueda Dios darnos tantos dones y al mismo tiempo nosotros no dejar que nuestro corazón sea transformado y cambiado como iglesia? Está Esteban siendo apedreado, y cuando él está siendo apedreado, lleno del Espíritu Santo, ve el cielo abierto y él proclama lo que ve: a Dios sentado en su trono y a la diestra a Jesús. Y él lo proclama, sigue predicando aún en los momentos difíciles. Lo que hace ratito veíamos, normalmente ¿qué hacemos nosotros?
¿Qué hacía Pablo cuando lo metían a la cárcel? Él seguía pensando en cómo bendecir a la iglesia, cómo orar por la iglesia. Nosotros mandaríamos en nuestros grupos de WhatsApp: olvídense de todo, lloren para que yo salga de la cárcel, ¿no? Pablo había sido tratado en su carácter porque estaba lleno del Espíritu Santo, y él seguía preocupado porque los demás fueran alcanzados. Pero cuando no dejamos que el Espíritu Santo trate con nuestro carácter, nos volvemos como niños, caprichosos. Queremos que se haga nuestra voluntad. Esteban está siendo apedreado y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Dice que mientras lo apedreaban, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a ser, que lo estaban matando. Y dice que, puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Inmediatamente después de pronunciar esas palabras, una piedra le botó el cerebro seguramente y durmió. La iglesia, ¿cuánto necesita ser guiada por el Espíritu Santo en medio de esos momentos tan complicados y tan difíciles? El Espíritu Santo es el que va a traer la paz en medio de estas situaciones. En la mañana nos decía el pastor Juan Carlos: ¿cuántos creen que Cristo está a punto de regresar? Y sabes lo que eso involucra, ¿verdad? Él mismo nos lo decía: la maldad se va a multiplicar, y junto con la maldad Dios va a estar haciendo milagros. Pero ¿qué va a pasar en medio de todo el conflicto? ¿Qué va a pasar la iglesia? Si la iglesia no es llena del Espíritu Santo, vamos a estar huyendo, vamos a estar corriendo. La iglesia, aparentemente la iglesia, tal vez nos demos cuenta que no teníamos el amor ni la pasión para mantener firme nuestra fe en medio de la persecución. Porque hemos dicho que somos llenos del Espíritu Santo basado en los dones, pero no en los frutos. Siempre les digo en la iglesia: ¿alguna vez alguien de ustedes ha pasado en medio de un árbol de limones? ¿Han pasado por algún árbol que sea frutal? Y cuando es temporada de esa fruta que dé ese árbol, ¿ustedes de casualidad han escuchado al árbol así hacer esto? ¿Lo han escuchado pujando para dar frutos? No. ¿Por qué no pujan los árboles? Porque por naturaleza dan los frutos. El pueblo de Dios no deberíamos de pujar por dar frutos. Los frutos del Espíritu Santo, cuando es guiada la iglesia por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Ni siquiera deberíamos de batallar. Los frutos deberían de ser parte de nuestra llenura del Espíritu Santo. Deberíamos de vivir en paz, en alegría, en gozo, aún en medio de la persecución. Pero la iglesia ha tomado que se vive lleno del Espíritu Santo solamente basado en los dones y no en los frutos, no tratando con nuestro carácter. Pedro, de Esteban, de esta frase que él dice: no les tomes en cuenta este pecado, Esteban, ¿a qué frase se conoce? A la de Jesús estando en la cruz. Te pregunto, ¿crees que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Hasta ofende la pregunta, ¿no? Ahí está Jesús. Te pregunto, ¿crees que Jesús estaba sintiendo maripositas en el estómago de tanto amor? Estaba sufriendo. Pero una persona llena del Espíritu Santo no piensa en sí, sino piensa en los demás. Padre, perdónalos. Una persona que ha sido tratada en su carácter sabe perdonar a aquellos que le ofenden. ¿Cuántas veces la iglesia no ha dicho: yo estoy lleno del Espíritu Santo por cierto don que tienes, pero ni siquiera eres capaz de perdonar una ofensa? No hemos dejado que nuestro corazón sea guiado por el Espíritu Santo. Hemos querido que el Espíritu Santo se mueva a través de dones, pero no a través de nuestro carácter, de que nuestro carácter sea transformado y cambiado. ¿Cuánto necesitamos ser transformados por la presencia de Dios y ser guiados por Él? Hechos capítulo 12, versículo 1.
Vamos a ver cómo era que el Espíritu Santo guiaba a la iglesia. ¿Lo tenemos en Hechos 12:1? Escuchen, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para felicitarlos? ¿Para maltratarles? ¿Para qué? Siempre encontraremos oposición en este mundo y en muchas ocasiones encontraremos maltrato hacia la iglesia. Y entonces lo que él hace, este rey Herodes, es que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y escuchen, él como buen político dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, los judíos se alegraron de que hubiera matado a Jacobo. Entonces él dice: bueno, si esto les agradó y yo como político subo mi rating, voy a matarles a alguien más que lo anhelan más. Así que procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Te pregunto, acaba de matar el rey Herodes a Jacobo. ¿Qué le espera a Pedro? Lo mismo. Versículo 4. Habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Wow, qué peligroso era este Pedro, ¿no? Dice: para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, escuchen, hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Claro, Pedro era muy peligroso. Dice: y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Cuántos de aquí hay sonámbulos, va? Dirán: yo creo que esto es un sueño. Y dice que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió ¿qué? Imagínate, pobre Pedro, viene con temor, lo acaba de salir de la cárcel, llega y toca y lo ve Rode y dice: ay, sí es Pedro, y se mete corriendo, ¿no? De la emoción, dice, del gozo, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca. O sea, imagínate que la iglesia está orando por un milagro y luego les dicen que sucedió el milagro, y nosotros decimos: estás loco, si nuestra oración ni la escucha Dios. Entonces, ¿por qué oramos? No, estamos orando para que suceda el milagro. Y ahí está delante de nosotros el milagro, y luego ya cuando sucede decimos: ¿es en verdad? Dice: pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: bueno, no es Pedro, es un ángel, ¿no? O sea, seguramente ya lo mataron, ¿no? Lo que yo quiero que veamos aquí son 2 situaciones paralelas. 2 hermanos, o sea, hermanos en Cristo, Pedro y Jacob.
Los dos son creyentes en Dios. Los dos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó? A uno lo tomó Herodes y ¿qué le hizo? Lo mató. Y con Pedro sucedió el milagro. Y eso es algo que la iglesia hoy en día debe de saber. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo sabe que o Dios obra el milagro, o tal vez el milagro como yo lo estoy esperando, que es que me saque de la cárcel, como en el caso de Jacobo, no sucedió. ¿Qué le pasó a Jacobo? Lo mataron. Cuando la iglesia no puede entender cómo el Espíritu Santo guía a la iglesia, nos vamos a encontrar con amargura, porque vas a empezar a pensar: ¿y por qué a él sí le hizo el milagro y a mí no? ¿Y por qué a él sí lo salvó y a mí no? Eso sucede cuando no hemos dejado que el Espíritu Santo trate con nuestro carácter, porque todo queremos que se mueva basado en milagros. Y el Espíritu Santo guía a la iglesia conforme la voluntad del Padre, no conforme a nuestra voluntad. Y esa es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros no entendemos esto? La iglesia termina con amargura. La iglesia se termina yendo a otro lugar, buscando lo que no encontré en un lugar determinado, porque no hemos dejado que el Espíritu Santo trate con nuestro corazón. En medio de todo lo que hemos empezado a vivir, por ejemplo, la iglesia, ¿hace cuánto que no había pasado por una pandemia o sí? Digo, yo sé que tengo como 15 años, pero no recuerdo una pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? ¿Hubo cristianos que murieron o no? ¿Dios falló? ¿Y cuántos no estuvieron al borde de la muerte y Dios los levantó? Vemos este paralelo en la iglesia, una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Dios sabe cómo se está moviendo y cómo hace las cosas, porque tiene un propósito con su iglesia en los diferentes tiempos, en las diferentes transiciones que está viviendo la iglesia según el tiempo que nos ha tocado vivir. Y si tú y yo no logramos ver que el Espíritu Santo también nos guía cuando trata con nuestro carácter, cuando entendemos que no todo se basa en lo que yo quiero, en mis gustos, sino en la voluntad del Padre. ¿Qué dijo Jesús en aquella oración en el huerto Getsemaní? Como quisiera, Señor, que pasara esta copa, pero no quiero que se haga mi voluntad, Dios. Es más bonita tu voluntad, aunque la voluntad no la entendamos en ese momento. Tal vez la voluntad en ese momento nos va a hacer llorar, va a quebrantar nuestro corazón. Si pudiéramos sacar nuestro corazón, seguramente estaría en 1000 pedacitos. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre ti y tú te dejas guiar por Él, entiendes simplemente una cosa: que Él está guiando a su iglesia en los diferentes tiempos, y que tú eres parte de ese proceso. Y el por qué hoy tienes vida es porque Dios tiene un propósito contigo y con la iglesia en estos tiempos. ¿Crees que vendrán tiempos complicados y difíciles? Ahora que empieza el mundial, cuando un país, en este caso México, ¿verdad?, o cualquier país, va a jugar contra otro país en un evento tan importante, se supone que el entrenador, ¿a quién manda a jugar? A los mejores jugadores, porque es un partido decisivo cada partido que juegan. ¿Y qué es lo que quieren? Ganar. Dios sabía que en estos últimos tiempos Él tenía que sacar a sus mejores jugadores dentro de la iglesia. Y tú y yo somos parte de esa generación en este tiempo, porque Dios no piensa perder. Y Él nos va a dar la victoria, pero para eso, iglesia, necesitamos dejar que nuestro corazón sea guiado por el Espíritu Santo, y que nuestro corazón esté siendo transformado y cambiado. Y que ciertamente como iglesia vamos a estar viendo grandes milagros, pero también vamos a ver persecución. Y si nuestro carácter, si nuestro corazón no ha sido tratado, no dejamos que sea guiado por el Espíritu Santo, nos vamos a comportar como niños chiquitos, sin tener un proceso de madurez en nuestras vidas.
Hace años Dios nos permitió estar abriendo una obra en el estado de Chiapas durante 7 años. Cuando volvemos a llegar a la ciudad, regresamos a la ciudad, obviamente empiezo a apoyar al pastor aquí de la iglesia local y estamos trabajando, pero empieza a suceder algo muy curioso, o al menos yo así lo percibo. Empiezo a sentir como cierto celo, no sé, hacia mi persona. En un momento dado yo platico con él y le digo, siento que algo no está funcionando bien, mire, realmente quisiera que pudiera esto funcionar y vengo con la mejor disposición de apoyar y de ayudar, dígame qué tengo que hacer. Y él me decía, no, estás teniendo yo creo que una mala percepción, claro que no es así. Y sin embargo siguió pasando el tiempo y yo seguía viendo que había ciertas cosas en su forma de tratarme que yo decía, pero ¿por qué? No entendía la situación, el por qué. Conforme pasa el tiempo yo dije, no me gustaría incomodarlo a mi pastor, y yo creo que lo mejor será que yo me salga de la iglesia y que abramos otra obra. Era algo que había en mi corazón, en mi pasión, el compartir el evangelio, abrir una nueva obra. Y entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, no quiero estar en conflicto, simplemente voy a hablar con él, le voy a decir que me voy a ir de la iglesia y vamos a trabajar en otro lugar. Y después de que le digo yo eso a mi esposa, inmediatamente algo se viene a mi mente, como Dios diciéndome, ¿y ya me preguntaste a mí? Y entonces voy con mi esposa y le digo, oye, ¿te acuerdas lo que te dije? No es cierto, espérame tantito. Y entonces me voy a la iglesia y durante 3 días, en un ayuno total de 3 días, encerrado ahí con Dios, le dije, Señor, perdóname por querer hacer mi voluntad, no conozco ni tus planes ni nada, yo necesito ser guiado por ti, Señor. Después de 3 días, mi corazón había entrado una convicción de que Dios quería que yo me quedara ahí. Así que voy con mi esposa y le digo, ya Dios me dijo que nos quedamos. ¿Y sabes cómo empiezas a ver la situación en ese momento? Él seguía teniendo la misma actitud hacia mí, pero ¿sabes qué pasaba? Yo ya le sonreía así. Porque yo ya entendía que Dios tenía un propósito, no lo entendía, pero yo quería hacer la voluntad de Dios, no la mía, porque a ti y a mí nos gusta la comodidad, no nos gusta una situación así complicada o difícil. En esa misma semana una persona que no es de la congregación me manda a llamar por teléfono y me dice, Armando, necesito que vengas a mi casa. Y le digo, ¿qué pasó? Fuimos mi esposa y yo a platicar con él y dice, tuve un sueño, mira, no sé qué es lo que estás pasando, no sé qué es lo que estás viviendo, pero yo vi que algo estás viviendo en él. Y dice, yo vi que tú llegabas a la iglesia donde yo me congrego. Yo dije, ¿qué está haciendo este hombre aquí? Y dice, y te quiero decir que no sé qué Dios te quiera decir, pero te quiero decir que no tienes que salirte. Le dije, no se preocupe. Él nunca supo, yo nunca le platiqué nada. Nada más yo creo Dios haber dicho, por si no entendiste bien el mensaje, te lo voy a mandar decir con otra persona que no tenía ni idea y que no estaba dentro de la iglesia y que me manda a hablar para hablarme de un sueño que él tuvo. Y le dije, muchas gracias por hablarme y por compartirme esto que viviste. Pero una iglesia guiada por el Espíritu Santo no hace su voluntad, busca la voluntad de Dios, porque en la voluntad de Dios tiene algo preparado para ti. Pocos meses después hay una situación que se tiene que confrontar con el pastor, una situación, nuestras autoridades, y él es quitado de la iglesia. ¿Y quién crees que se queda como pastor? ¿Sabes qué hubiera pasado si yo salgo unos 2-3 meses antes? Dios estaba a punto de hacer algo ahí de esa situación. Pero si yo no pregunto a Dios, las cosas pueden ser no como conforme la voluntad de Dios. Iglesia, ¿cuánto necesitamos de verdad buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos? No se trata solamente de hablarlo, de decirlo y decir, oh, es que eso es muy bonito, es que eso no. Se trata realmente de buscar la dirección de Dios y que como iglesia estemos buscando
ese amor, ese anhelo que Dios quiere para su iglesia, hacia donde Él nos quiere llevar. Un día, una situación muy, muy complicada en nuestras vidas como familia. Hay una situación tan difícil que partió mi corazón en mil pedacitos. Tal vez algún día te cuente esa historia. ¿O quieres oírla? No sean chismosos. Después. No, es un poquito larga, así que otro día se las platicaré. Pero solo les diré que mi corazón estaba tan destrozado que si lo pudiera sacar de verdad estaría en mil pedacitos así. Un día estoy ahí en el patio de la iglesia, un día a solas. Ese día se me descompuso la camioneta, la voy y la dejo ahí. Le hablo a un mecánico, el mecánico me dice que va a ir. ¿Sabes cuándo fue? Nunca. Dios quería tratar algo conmigo ese día. Y mientras estoy ahí en el patio caminando de un lado para otro, algo llama mi atención en este lado y volteo. Y cuando volteo así en la parte de arriba de las láminas de la iglesia, en el patio veo. ¿También quieren saber eso? Híjole, que yo grito, ¿qué es eso? Ahí arriba de las láminas de la iglesia, una paloma volando en el aire, de esta manera, sin moverse. No se estaba moviendo, en el aire moviéndose. Y yo sentía como si me estuviera viendo. Y yo lo único que grité es, ¿qué es eso? Fue mi expresión. Yo grité ahí en aquel lugar. Y luego veo que es la hora en la que las palomas empiezan a juntar para irse como a sus casas a dormir. Y en eso pasa una manada, no es manada, ¿verdad? ¿Cómo se les dice? Parvada de palomas. Y entonces se une esa paloma. Y me doy cuenta que cuando se une a esa parvada es más grande que las demás. Y mientras mi vista la sigue viendo, de repente ya no está. Recuerdo que caigo de rodillas porque tenía aquel dolor en mi corazón. Y en aquella situación tan complicada que yo estaba pasando, empecé a llorar y le dije, Señor, tú sabes el dolor que tengo y tú sabes que yo acepto tu preciosa voluntad. Para mí esto que hoy me has mostrado, es más, ¿sabes qué hice? Después de eso me metí a Google para ver si había un pájaro que podía hacer eso, sostenerse en el aire y volar así. No hay, o bueno, no lo encontré en Google. O pensaba, yo dije, a lo mejor sí las palomas pueden hacer eso y yo me estoy confundiendo. No puede hacer eso ningún pájaro. Bueno, los colibríes son los únicos que pueden hacer eso. Por el aleteo tan rápido que tienen y estar tan chiquitos, pueden sostenerse aleteando y son las únicas aves que pueden aletear inclusive o volar hacia atrás. Pero fuera de eso, una paloma no puede hacerlo. Y yo sentía como su mirada estaba sobre mí. Yo le dije, Señor, es más increíble, Señor, tu paz en medio de una situación tan complicada y tan difícil. Es tan importante que tú y yo podamos estar siendo guiados por el Espíritu de Dios en medio de situaciones tan complicadas y tan difíciles. Yo sabía que como pastor había muchas miradas puestas en mí en medio de aquel dolor. Y ese día yo le dije a Dios, bueno, cuando sucedió aquel momento, le dije, Señor, hoy más que nunca me vas a ver alabándote como nunca me has visto alabarte. Hoy más que nunca, Señor, me vas a ver apasionado por ti y entregado por ti, porque mi amor por ti ni mi servicio a ti va a estar condicionado por la situación que vive, sino por quién eres tú, Señor. Y cuando la iglesia empieza a entrar en una madurez donde los frutos del Espíritu se empiezan a manifestar en ti, entonces es una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Escuchen, Espíritu ¿qué? Santo. Ese es el problema. ¿Qué pasó con este evangelista llamado Van Eyck? Se le olvidó que es el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo nos olvidamos de la santidad,
Cuando tú y yo pensamos que el Espíritu de Dios se mueve y no nos pide santidad, y entonces estamos buscando solamente dones y milagros y sanidades, y la iglesia se puede perder en eso. Pero si nuestro corazón no es tratado, vas a salir corriendo a la primera persecución. Ya no digamos a la primera persecución, a la primera uña enterrada, ¿verdad?, en tu dedo. Ay, no puede ser, Señor. Tú me prometiste que no iba nunca a sufrir esto. Hemos visto ejemplos. Ahora quiero que veamos en 2 de Timoteo, capítulo 1. Me encanta esto que Pablo le escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo le escribe esta carta y le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, escucha esto. Fíjate, le está diciendo a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? No es pastor ya en este momento, no está dirigiendo la iglesia donde lo ha dejado Pablo. Dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Algo estaba pasando en él, que Pablo le tuvo que escribir esta carta y dice: tienes que avivar el fuego. Y me encanta lo que sigue, porque lo que sigue es que va a descubrir qué es lo que está pasando en Timoteo. Por tanto, en el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que Dios no nos ha dado ¿qué? Espíritu de cobardía. Algo estaba pasando en la vida de Timoteo, un temor, que Pablo le dijo: necesitas avivar el fuego en ti. Porque ¿sabes lo que hace el temor? Te apaga. Y cuando el Espíritu Santo llega en ti, el temor se va. Tienes seguridad. ¿Qué pasó con Esteban? Estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Aún en medio de las pedradas, aún en medio de la agresión, él tenía paz y podía seguir viendo a Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuchen: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sabes qué estaba viviendo Timoteo? Aflicciones. ¿O crees que los pastores no pasamos por aflicciones? Líderes de las diferentes iglesias, ¿no pasas por aflicciones? Dice en el 9, hablando de Dios, dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo ¿qué? Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora ¿en dónde? En nosotros. Ya sabes esto, escucha lo que Pablo le va a decir: que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Qué le había pasado a Pablo con Figelo y Hermógenes? Lo abandonaron.
Gracias a Dios que eso ya no pasa en la iglesia, ¿cierto? Cuando no dejamos que el Espíritu Santo trate con nuestros corazones y forje nuestro carácter, vamos a andar huyendo. Oye, que ya metieron a Pablo a la cárcel. No, ahí déjalo, vámonos. Oye, que tu pastor está pasando por esta necesidad. Ay, déjalo, vámonos. Acá hay un lugar donde hay más paz o más tranquilidad, donde no hay tantas situaciones adversas. Estamos buscando algo que nos acomode y no dejamos que el Espíritu Santo trate con nuestro carácter. Dice en el 17, hablando de Onesíforo, que él sí lo estuvo buscando. Dice: sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Le está dando ejemplos a Timoteo de lo que ellos habían vivido y cómo este hombre que está haciendo ejemplo, Onesíforo, le dice que los buscó, que los ayudó. ¿Sabes por qué? Aquí no habla de Onesíforo como una persona que hacía grandes milagros, pero ¿sabes qué? Estaba lleno del Espíritu Santo. Los frutos se manifestaban en él porque ayudaba a la iglesia, al pueblo. Escuchen capítulo 2 versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Qué le dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en aquello que no merecemos. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Escuchen versículo 3. Tú pues sufre ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Qué difícil es para nosotros como pastores decirle este versículo a una persona que tú estés ministrando. Normalmente para nosotros es: iremos de gloria en gloria. No es decirle sufre. Penalidades como qué? Como un buen soldado de Jesucristo. Porque nos basamos más en los dones que en los frutos, porque el fruto trata con tu carácter. Y Pablo está tratando con el carácter de su líder, de su pastor, de su hijo. Y le está recordando que tiene que avivar el fuego de Dios que había en su vida por imposición de sus manos. El Espíritu Santo tenía que dejarlo guiar. Seguramente Timoteo tenía temores por todo lo que estaba pasando. Dice en el 4: ninguno que milita, o sea que es parte del ejército de Jesús, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar ¿a quién? Aquel que lo tomó por soldado. Pablo lo está animando, al mismo tiempo tal vez sea un regaño, pero dentro de todo le está diciendo: tienes que dejar que el Espíritu Santo te guíe, Timoteo. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Escuchen, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé ¿qué? Entendimiento en todo. Sufre penalidades como buen soldado. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Piensa por un momento: hay una persona, un vecino en tu casa que llegó un lunes y te dio 1,000 pesos, así nomás. Llegó y te dijo: ten 1,000 pesos. Y tú: ¿pero por qué? Tenlos. Y tú: bueno, ya. Y al otro lunes a la misma hora llega y te da 1,000 pesos. Y dices: ¿pero qué pasó? Nada, tenlos. Ok. Y cada lunes a la misma hora llega ese vecino y te da siempre 1,000 pesos. Imagina, han pasado 10 años y ese vecino sigue haciendo lo mismo todos los lunes a la misma hora. Después de 10 años, ¿qué esperas en ese lunes que ya llegó? Pues que llegue a darte los 1,000 pesos. Pero resulta que ese lunes ya no llegó. Dices: ¿qué le pasa al vecino? Deja ver si está, ¿verdad? Vecino, ¿estás bien? Ah, vecino, sí, estoy bien. ¿Por qué? Ah, pues es que hoy no me fue a dejar mis 1,000 pesos. Ah, no, ya no voy a ir, ya no te voy a dar nada. ¿Qué le pasa, vecino? Pues si ya me había acostumbrado. ¿Cómo que ya no me va a dar mis 1,000 pesos de cada lunes? No, ya no.
¿sería válido que tú y yo nos amargáramos? Y cuando Dios nos da algo y nos acostumbramos a ello, y un día Dios lo quita, y tú y yo nos amargamos contra Dios y nos enojamos contra Dios y decimos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? Dice Dios: vamos, te lo estuve dando simplemente. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Un día Pedro le ha fallado a Jesús y Jesús se lo encuentra después de haber resucitado y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Tú lo sabes? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Y por tercera ocasión le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Se puso triste. Señor, tú lo sabes todo. Escuchen qué le dijo Jesús a Pedro: ok, apacienta a mis ovejas. ¿Sabes qué significa eso? Quiero que seas líder y seas ejemplo, porque vas a apacentar ovejas y las ovejas se apacientan con el ejemplo. Ya te equivocaste una vez. Pedro, para ese entonces, ¿recuerdas? Ya había sido mandado de 2 en 2 y había llegado con Jesús. ¿Y qué le había dicho? Señor, los que dijeron los discípulos, hasta los demonios se nos sujetan. Dijo: no se les olvide una cosa, su salvación, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí estaba ahora Jesús tratando con su carácter. Pedro ya había visto los dones, pero ahora en su liderazgo tenía que ser tratado. Le dijo: apacienta mis ovejas, conviértete en alguien que los demás. ¿Quién de nosotros no se puede alegrar si hoy te dicen que te ha sacado la lotería? Muchachos, si hoy les dice que sí, esa muchacha que tanto quieren, ¿se pondrían contentos? Pero ¿y ponerse contentos cuando las cosas van mal? Ser ejemplo a los demás cuando todo se vuelve tan complicado y tan difícil. Podríamos hacerlo. Se podría solamente si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija. Veremos muchos milagros y veremos también persecución y venir el diablo en contra de la iglesia, pero Dios estará obrando muchos milagros. Cualquiera que sea las dos cosas que la iglesia vea, tendremos que saber que es el Espíritu Santo guiando a la iglesia a través de milagros o en medio de un dolor. La gente en este mundo tendrá que ver que nosotros amamos a Dios por encima de las circunstancias y del dolor, que nuestro amor por Él no está condicionado a que todas las cosas sean a favor de nosotros, de si recibimos o no recibimos el milagro. Es porque Él es digno, y en medio de lo que se levante veremos milagros y veremos persecución. Y cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, sabrá que cualquiera de las dos cosas estará bien, porque es Dios el que nos está guiando. Cierra tus ojos y dile: Señor, ayúdame. Señor, has preparado, Dios, tus mejores hombres, tus mejores mujeres para este tiempo, para todo lo que viene, Señor. Señor, nos conoces, aquí está tu iglesia. Sabes si alguna vez nos hemos enojado contra ti, porque tal vez no hemos dejado, Dios, que nuestro corazón sea tratado por tu presencia. Señor, perdónanos y ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre. Puedes ahí en tu lugar decirle: Señor, ayúdame, para que venga lo que venga, Dios, yo sea un testimonio en esta tierra de que tú eres real, de que tú eres bueno, de que tú eres fiel, que no hay nadie como tú, Señor. Aquí está, Señor, nuestro corazón. Aquí está nuestra vida, Señor. No se haga nuestra voluntad sino la tuya, Padre. Somos tu iglesia, somos tu pueblo, Dios.
Y tu preciosa voluntad, Dios, obrará, Dios, y sucederá, Dios, en medio de los tiempos, Dios, en medio, Dios, de pasajes alegres, en medio de que veamos milagros, Dios, o en medio de circunstancias adversas. Te serviremos, Dios, y te amaremos, Dios, y le mostraremos a este mundo, Señor, que tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios fiel. Como aquellos 3 hombres, Dios, cuando iban a ser lanzados al fuego, Dios. Tú nos salvarás, pero si aún así no fuera, no te negaremos, Dios. Seguiremos hasta el final, proclamando en este mundo que nosotros no te servimos, Dios, por lo que tú nos das, sino por quién eres. Y tú eres digno, Dios, de recibir la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Señor. Hoy, Padre, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Te necesitamos. Tu presencia, Dios, llene nuestras vidas y dirija nuestras vidas, Señor. Dirige a tu pueblo en todo tiempo. En estos tiempos que nos toca vivir, Señor, tu presencia nos guíe y nos dirija, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre